Hola a todos los amantes del sector inmobiliario y de las inversiones en general. El día de hoy vamos a ver un vídeo que trata sobre la fiscalidad del arrendamiento de inmuebles, específicamente de viviendas. Así que es un vídeo que será muy interesante si eres un inversor, si piensas comprar alguna vivienda aquí, algún inmueble en España, si ya tienes una o varias propiedades también te va a resultar de utilidad para que tengas en cuenta todos estos temas fiscales que son tan importantes y que te van a ayudar a tomar las mejores decisiones. Antes de ir al vídeo, por favor recuerda suscribirte, darle like, compartir, te lo agradezco. Lo primero que vamos a ver es que el arrendamiento de inmuebles tributará siempre por impuesto de la renta de las personas físicas, el IRPF, o por el impuesto de sociedades, el IS, dependiendo de si la persona sea física o jurídica. La mayoría de los propietarios, que son personas físicas, alquilan y tributan con respecto al IRPF. Si es cierto que aquí el impuesto que se pagará bien tributará como rendimientos de actividad económica o como rendimientos del capital inmobiliario. Nuevamente, en la gran mayoría de los casos tributará directamente como rendimientos de capital inmobiliario. Y hay ciertas diferencias importantes entre uno u otro. No me voy a detener demasiado en los rendimientos como actividad económica, pero para que te hagas una idea, básicamente sería, para que lo entiendas gráficamente, una persona que tiene un edificio y que desarrolla su vida, su actividad en torno a esta administración de estos inmuebles. Se entiende entonces que este arrendamiento de inmuebles, de viviendas, es un rendimiento de una actividad económica. La gente se lo pregunta porque efectivamente cuando es un rendimiento de actividad económica podrá incluir más gastos a desgravar que si lo haces solo como IRPF. Pero no te preocupes porque aunque tributes con el IRPF, como en la mayoría de los casos, podrás desgravar varias cosas. Así que vamos a verlas una a una. Lo primero que tendrás que desgravar, por supuesto, será el IBI, la tasa de basura si la has pagado tú, los gastos de comunidad, todo el tema tributario que te corresponda por tener ese inmueble, para que puedas alquilarlo. Los siguientes aspectos que podrás desgravar serán también cualquier reparación o mantenimiento que necesites llevar a cabo para poder alquilar la propiedad. Y por supuesto que los gastos de formalización del contrato, los gastos de gestión inmobiliaria también podrás desgravarlos. También un gasto muy importante es la amortización de la vivienda. Esto es un punto que veremos en otro vídeo, bueno, te dejaremos también algún artículo para que lo puedas entender un poco más, pero es un gasto bastante importante y que puede ser inclusive el 3% del valor de la edificación sin tomar en cuenta el valor del suelo. Para que te hagas una idea, esto hoy en día el propio sistema de Hacienda te lo calcula, ¿ok? Si tú quieres profundizar un poco más al detalle lo que es, puedes hacerlo, me parece muy importante que lo tengas en cuenta. Otro gasto que podrás desgravar tiene que ver con los intereses. Y estos son de dos formas. Primero, aquellos intereses que si compraste la casa con una hipoteca y estés pagando, podrás desgravarlos también. Y también si cogiste algún crédito para, por ejemplo, comprar los electrodomésticos o amueblar la casa, esos intereses también podrás desgravarlos de la renta. Vamos a ver con un sencillo ejemplo todo esto que te estoy diciendo. Imaginemos que tienes un inmueble que lo alquilas por 1.000 euros al mes. Esto te da una renta anual de 12.000 euros. Estamos en el caso de que alquiles como una vivienda habitual y permanente, es decir, a una familia, un año o más de contrato. Tendrás algunos gastos entre lo que comentamos de IBI, comunidad, tasas de 1.000 euros. Ahí ya nos quedan 11.000. Luego tienes otros gastos como por ejemplo alguna pintura, alguna reparación, mantenimiento y que este año han sido de 500 euros. Contrataste un servicio de gestión integral del arrendamiento, contrataste también un seguro multirriesgo para la vivienda y tienes también algunos gastos de intereses de la hipoteca con la cual adquiriste ese inmueble. En ese sentido, tenemos ahora nuevamente 1.500 euros de gastos durante el año. Ya nos quedan son 9.000 euros de rendimiento. Sobre esto, recuerda que es muy importante que tendrás la amortización del inmueble, que como lo explicamos, es el valor de adquisición de la edificación, no contando el suelo, porque se entiende que el suelo no pierde valor, o sea que no hay que calcularle ninguna amortización. Este cálculo supongamos que nos da 3.000 euros adicionales.
ahora tendrás un rendimiento neto de 6.000 euros. Y aquí es donde viene lo interesante. Cuando alquilas como vivienda habitual y permanente, disfrutas de una reducción del 60% de este rendimiento neto. Esto es porque el Estado de alguna forma entiende que este arrendador está poniendo una vivienda para resolver un problema importante de la sociedad, como es efectivamente la vivienda, y le da esa bonificación para que motivar este tipo de arrendamientos. Entonces, de estos 6.000 euros, habrán 3.600 euros que no tributan nada. Y ahora tendrás los otros 2.400 euros que son efectivamente por lo que deberás pagar impuestos. Estos se computarán a tu IRPF y entrarán en el porcentaje que te corresponda de acuerdo a tus ingresos totales que has tenido en el año. Ahora bien, vamos a ver otra cosa importante que nos preguntan muchísimas personas, sobre todo cuando piensan invertir, sobre si comprar como persona natural o como sociedad. En la gran mayoría de los casos, gracias a esta reducción importante, convendrá seguirla disfrutando y comprar como persona natural y alquilar el inmueble con esta reducción. Cuando se alquila con sociedades, que se compra con sociedades, debes tener en cuenta una cosa importante. Suele convenir es cuando los inmuebles a arrendar son locales comerciales, oficinas, garajes. Allí puede ser atractivo y de hecho casi siempre lo es. Con las viviendas no, porque además de no disfrutar esta reducción, cuando quieras pasar dinero de la sociedad a tu persona directamente, tendrás que pagar nuevamente impuestos sobre estos dividendos. Entonces, atención a esto, que muchas personas que van a hacer una inversión importante piensan directamente en hacerlo como sociedad y no es así. Otra cosa importante es que esta reducción de la que hemos hablado de la renta, del IRPF del 60%, solo aplica para los residentes en España. Lamentablemente esta situación está así, o sea, si tú eres un inversor que vive fuera de España, no tienes esta reducción de la renta. Esto está cambiando, ya de hecho te dejaremos algún enlace sobre algunas peticiones que se han hecho porque de alguna forma es un hecho discriminatorio de que por solo no tener la residencia fiscal en España no puedas disfrutar de esta buena reducción de la renta cuando tú estás poniendo un inmueble para alquiler y ayudar a solucionar el tema de la vivienda. Espero que te haya gustado este vídeo, ha sido todo por hoy. Si tienes alguna pregunta sobre la fiscalidad de las operaciones inmobiliarias, de la tributación de los inmuebles, tanto de viviendas como de locales, por favor, déjamela en los comentarios, escríbeme un correo que estaré encantado de contestarte. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.